Continuamos entonces con nuestra siguiente presentación, es el panel La importancia de la responsabilidad compartida, para el cual nos acompaña como moderador el señor Marco Alegre, presidente del grupo GEA, y como panelista el señor Marco Mejía, presidente de Recíclame, Günther Mersthal, director de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente, y el señor Germán Sturzenegger, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Señores, buenos días, bienvenidos. La importancia de la responsabilidad compartida, entendiendo este concepto, obviamente ustedes los van a desarrollar con mucha precisión, a la responsabilidad mixta de actores para un objetivo común, en este caso la economía circular y el medio ambiente. Entonces quería invitar en el orden del banner al ingeniero Marco Mejía, presidente de Recíclame, para que nos comente su primera reacción a la pregunta. Tenemos dos preguntas y voy a plantear primero una pregunta y dar un tiempo de 3 a 4 minutos máximo, por favor, para responderlas, de tal manera que provocamos una respuesta de diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es importante el principio de responsabilidad compartida para transitar a la economía circular? Ingeniero Marco Mejía, por favor. Muchas gracias, Marco. Bueno, lo que yo podría mencionar sobre este principio es que, en primer lugar, es un cambio de paradigma, ¿ok? Porque cuando hablamos de responsabilidad compartida, justamente estamos dejando de hablar de que todo el tema es de un lado o del otro lado de una cadena. Si nosotros estamos hablando de una economía circular, entonces básicamente no hay lados. Todos tenemos que hacer nuestro pedazo de acción para que las cosas vayan concluyendo, ¿no? Este principio de paradigma se ha aplicado y ahora está dentro de nuestra ley de residuos, ¿no? Hace unos años atrás, cuando este reglamento se cambió. Ahora, significa entonces que la empresa tiene que hacer sus actividades, ¿no? Y son muchas, ¿no? Empezando por, de repente, diseñar el producto, comunicarlo, transparentar cierta información, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el consumidor con ese pedazo de información tiene también que actuar y hacer lo que le corresponde hacer, disponerlo, reutilizarlo, ¿no? De repente retornarlo, ¿ok? Y por el lado del gobierno, que no es un rol tampoco nada sencillo, tiene que ayudarnos a que existan los sistemas y las reglas para que eso funcione. Entonces, responsabilidad compartida es un concepto que no lo hemos inventado aquí, es un concepto que se está empezando a implementar en todos lados. Para nosotros corresponde a un esquema un poco más maduro, ¿no? Sin que deje de ser retador, y que es uno de los puntos que estamos tratando de llenar. ¿Cómo hacerlo? Pues que es parte tal vez de la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto se aterrice? Pues es justamente poniéndonos todos juntos a conversar, ¿no? Ver si logramos llegar a un punto común de entendimiento, primero de los conceptos, y luego empezar a dibujar juntos el plan de acción, ¿no? Cómo hacer las cosas. Entonces, eso es lo que te podría comentar, Marcos. Muchas gracias. Continuamos con la primera pregunta y después hacemos una segunda ronda para justamente lo que estaba ya empezando a desarrollar Marco, sobre cómo aporta la organización a ese principio de responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, Germán Sturzenegger, por favor, tu reacción, tu respuesta a la pregunta, ¿por qué es importante, ¿no?, el principio de responsabilidad compartida para transitar hacia una economía circular? Dale, Marcos, quiero asegurar que me escuchas. Sí. Sí, escuchamos. Perfecto. Mira, en relación a la primera pregunta, había un político argentino, ¿no? Juan Domingo Perón, una especie de Velasco Alvarado de derecha que tuvimos en Argentina, y Perón, que fue amado y odiado, decía algo muy sabio, ¿no? Y decía que la única verdad es la realidad, ¿no? Y la verdad que la realidad es que es una realidad compartida, ¿no? Es una responsabilidad compartida. Si uno puede forzar el concepto de responsabilidad extendida, pero al final del día la responsabilidad es compartida, ¿no? ¿Y compartida entre quién? Lo comentaba ya Marco. En primer lugar, entre el sector privado, sin orden, porque aquí sector privado, sector público, consumidores tienen la misma importancia, pero está bien que el sector privado de alguna forma internalice las externalidades ambientales y sanitarias que genera a través de la generación de residuos sólidos, ¿no? Cuando se habla de responsabilidad extendida,
creo que es una política positiva en empezar a corregir, digamos, esas desviaciones en materia de generación de externalidades y que el sector privado también asuma parte de esa responsabilidad en la gestión de los residuos que genera, o en los envases y empaques, ¿no? Que es quizá lo que nos toca hoy, que pone en el mercado, ¿no? Pero obviamente el sector privado no lo puede hacer solo, es decir, lo tiene que hacer en coordinación y acompañado, y tener detrás un sistema, como decía Marco, que tiene que ser necesariamente provisto por el sector público, ¿no? Para el sector privado es muy complejo proveer soluciones a escala, es decir, son empresas, aunque multinacionales, y estamos hablando de las más grandes, para las cuales es muy complejo gestionar de manera individual sus residuos sólidos o hacerse cargo, digamos, del 100% de los residuos que pone en el mercado, ¿no? Entonces, necesita el sector público para encontrar esas soluciones a escala, ¿no? Y necesita esencialmente dos cosas del sector público, y no solo a nivel nacional, ¿no? Y especialmente a nivel municipal, que en toda la región el responsable al final del día de la gestión del residuo sólido, o el residuo sólido municipal, por lo menos es el municipio, necesita cierta infraestructura básica, ¿no? Necesita infraestructura básica de recolección, de transporte, ojalá de reaprovechamiento y de recolección selectiva, de tratamiento y eventualmente de disposición final, ¿no? Sin esa infraestructura básica a nivel municipal, es complejo, digamos, cumplir con las normativas y con las regulaciones que se están empezando a introducir en la región, ¿no? Y también necesita la ayuda del sector público, el apoyo del sector público, o unos mínimos en materia del sector público a nivel de política pública, ¿no? Es decir, necesita una política pública que genere incentivos, que sea coherente, que sea armonizada. Estamos en el banco cerrando un estudio regulatorio sobre estos temas y vemos en muchos, incluso dentro de algunos países, poca convergencia regulatoria, ¿no? Donde quizás los ministerios de Ambiente aprueban un determinado tipo de política, pero después los municipios, especialmente de grandes ciudades, aprueban políticas públicas que no son 100% consistentes con las que aprueba el Ministerio de Ambiente. Entonces necesitamos también, como Perú y como región, tener ese andamiaje, digamos, de política regulatoria para que el sector privado pueda cumplir con esa responsabilidad, ¿no? Y obviamente el tercer gran actor aquí son los consumidores, ¿no? O los usuarios. Habíamos de hablar de usuarios también, porque al final del día nosotros también consumimos bienes y servicios, pero somos usuarios de los servicios de aseo, ¿no? Entonces, el usuario o el consumidor en América Latina, y bueno, y Perú no es la excepción, ¿no? Todavía y no me interpreten mal, ¿no? Algo rudimentario en esta agenda, pero tampoco le podemos echar toda la culpa, ¿no? Es decir, nosotros como consumidores, si no tenemos los incentivos, si no tenemos esta infraestructura básica de recolección, separación en origen, aprovechamiento, reaprovechamiento, obviamente probablemente no minimicemos los residuos que generamos, probablemente no los reusemos, y probablemente no clasifiquemos, separemos y eventualmente reciclemos, ¿no? Así que creo que aunque sigamos hablando de responsabilidad extendida, creo que la mayoría de los actores del sector público y del sector privado tienen claro, como decía Perón, que la única verdad es la realidad y que al final del día es una responsabilidad compartida entre el sector privado, el sector público y los consumidores, ¿no? Y ese es el approach y el enfoque que tenemos que tener para realmente mover la aguja, ¿no? Y resolver esta problemática a escala, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Germán. La misma pregunta para Gunther. ¿Por qué es importante el principio de responsabilidad compartida para transitar hacia un modelo más circular? Gunther, por favor. Gracias, Marcos. No, efectivamente, y también creo que Marco Mejía lo señaló, creo que esta fue una reflexión justamente en todo el proceso de actualización de la nueva Ley General de Residuos Sólidos en el año 2016. Fue un proceso de reflexión conjunta, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con la gestión en este caso, eficiente de los residuos sólidos, obviamente en un marco de economía circular? Y vimos claramente que aquí son diferentes actores con diferentes roles y hay un fuerte énfasis en un trabajo colaborativo y conjunto. Y es así como uno de los principios, efectivamente, del marco normativo de la 1278 es el de responsabilidad compartida. Pero ahí me gustaría hacer un hincapié en algunos temas. Hay, si bien tanto Marco como Germán han hablado de este vínculo, de esta responsabilidad compartida entre diferentes actores, desde el poder público, el sector privado y los consumidores o la ciudadanía, también hay una responsabilidad compartida dentro de cada uno de estos estamentos, ¿no? Es decir, cómo desde el sector público hay un trabajo y una responsabilidad en, por
por ejemplo, dinamizar la industria de reciclaje y una responsabilidad compartida entre los diferentes sectores, que creo que es a donde estamos impulsando este sentido, ¿no? Porque tiene definitivamente una lógica muy vinculada, en este caso, al Ministerio de la Producción, y una lógica ambiental, pero también a comercio exterior. Entonces, hay una necesidad de una responsabilidad compartida en el desarrollo, e incluso con el Ministerio de Economía y Finanzas, por los temas de incentivos, por los temas económicos, que es lo que va a permitir realmente cadenas de valor de reciclaje mucho más rentables, mucho más eficientes, y un tránsito a la economía circular. Y esto no es algo que estamos discutiendo solamente en el país, pero hace poco hemos tenido un diálogo con los países de la Alianza del Pacífico y creo un ejercicio bien interesante donde surge nuevamente este tema, ¿no? Y lo mismo dentro del sector privado, ¿no? Dado que dentro del sector privado tenemos desde los fabricantes hasta aquellos distribuidores y comerciantes. Entonces, realmente, ¿quién asume, por ejemplo, el rol de contribución a los sistemas de segregación y de recolección selectiva o de responsabilidad extendida del productor con sistemas de logística inversa? ¿Cuál de estos actores, cuál de estos diferentes actores del sector privado? Entonces, creo que esto es interesante. Creo que hay que profundizar más en el tema y definitivamente en la corresponsabilidad de la ciudadanía. Germán lo señalaba, si bien hace falta efectivamente mejorar estas cadenas de reciclaje en su totalidad, pero también hay una corresponsabilidad en ese ejercicio de buenas prácticas, ¿no? De buenas prácticas de cada uno de nosotros donde estemos. Por ejemplo, hay mucha morosidad en el pago de arbitrios a nivel de nuestro país que contribuya con un servicio eficiente, ¿no? Del servicio de limpieza pública. Entonces, hay una serie de temas y creo que realmente el principio de responsabilidad compartida es esencial para encontrar soluciones conjuntas tanto a fortalecer una cadena de valor de reciclaje con inclusión social y participación ciudadana y a esa transición hacia una economía circular que todos estamos esperando. Gracias, Hunter, ¿no? Es un poco parte de la premisa que ninguna institución, por más grande y poderosa que sea, por sí misma puede resolver los complejos problemas ambientales que tienen aristas económicas y sociales, ¿no? Considerando que tenemos tres distinguidos representantes de tres sectores, de la empresa, del sector público y de la cooperación, de la Agencia de Cooperación Internacional, la segunda pregunta, con una respuesta concreta también, por favor, se refiere a cómo aporta su organización o cómo aportaría su organización para promover este principio de responsabilidad compartida. Empezamos nuevamente con Marco, de la óptica privada, por favor. Sí, claro. Muchas gracias. Mira, Recíclame, que como asociación, que es quien estoy representando aquí hoy, sin fines de lucro, lo que hace para nosotros tratar de encontrar esta visión, traerla a la realidad, es enfocarnos en tres cosas. Primero, gestión de conocimiento, ¿ok? Segundo, es la educación técnica dedicada. Y tercero, es promover políticas públicas que hagan sentido con las dos primeras. Creo que un ejemplo muy claro es lo que Gabriela nos estuvo compartiendo en la presentación pasada, mostrando algunos ejemplos de unos estudios que terminan concluyendo en que, mira, por aquí es que hay una oportunidad, por aquí estamos muy bien, entonces tal vez es una fortaleza, cómo la mantenemos y no la perdemos. Basado en números, basado en conteo, basado en pesajes, basados en caminar en la calle y, como decía muy bien Germán, viendo la verdad, que es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, atando todos esos puntos, poner sobre la mesa información que nos hagan tener decisiones inteligentes, pensadas, ¿no? Y elaboradas. Nosotros como institución, nuestro trabajo es articular, poner todos estos elementos en situaciones como este evento, en donde nos podamos sentar a conversar nuevamente y alinear conceptos, alinear este entendimiento de la realidad para poner a planificar hacia adelante nuevas cosas. Nosotros no somos un gremio, somos un ente articulador entre la empresa, entre el gobierno, entre la sociedad en general, la sociedad civil, ¿no? Con la finalidad de hacer que este concepto de reciclaje despegue, ¿ok? Nos lleve más allá de donde ya nos ha llevado hoy, ¿no? Y se cumpla una de las rutas, de las muchas que hay de la economía circular. Es eso básicamente. Gracias. Gracias, Marco. Germán, por favor, tu perspectiva, cómo el BID puede aportar a implementar el principio de responsabilidad compartida.
Sí, mira, transicionar de modelos lineales de producción y consumo hacia modelos circulares es complejo, ¿no? Y requiere, la verdad, que de un enfoque integral. Y así es como lo estamos aproximando o enfocando y encarando desde el BID, ¿no? Tenemos un enfoque integral que toca esencialmente 6 líneas de acción, que son, primero, facilitar el acceso a financiamiento, tanto a nivel del sector público como del sector privado. Decíamos, los municipios necesitan infraestructura básica para activar esquemas de recolección selectiva y mejorar la gestión de residuos, ojalá de manera circular. Bueno, eso requiere financiamiento, ¿no? El sector privado también necesita transicionar, y para transicionar necesita inversiones, y para poder invertir necesita financiamiento. Y estamos hablando especialmente de empresas medianas, productoras de plástico o empresas de reciclaje, que a veces tienen un acceso a mercados de capital bastante limitado. Entonces, el BID puede ahí ser un proveedor de acceso a financiamiento en condiciones quizá algo mejores que las del mercado. No quiero prometer nada porque después llueven emails, pero esencialmente llenar ese gap de financiamiento para este tipo de empresas es un rol que el banco puede cumplir y tiene una ventanilla específica para eso que es el BID Invest, ¿no? Decía también, una segunda línea de acción es el tema de política pública, ¿no? Es clave y a todo nivel trabajar este tema para activar esos incentivos tributarios, fiscales, financieros, económicos, trabajar temas de normatividad, de fortalecimiento institucional. Hay un andamiaje de política pública detrás de esta agenda que es clave, ¿no? Y por eso estamos trabajando mucho con ministerios de ambiente como el de Perú, y de toda la Alianza del Pacífico, de toda la región, en apoyar, digamos, este andamiaje de política pública, ¿no? Es importante esta agenda también que introduzca aspectos de innovación. Es decir, es una agenda que transicional a la circularidad requiere de mucha innovación a todo nivel, nuevos materiales, mayor reciclabilidad de los mismos, esquemas innovadores de recolección, digitalización. Hay una transformación digital y de innovación que es necesaria. Bueno, el banco también tiene una ventanilla específica que es el BID Lab, que también financia este capital de riesgo para activar ese ecosistema. Bueno, teníamos a los colegas de Recíclame antes que yo, ese ecosistema, digamos, de innovación que en Perú es muy fuerte y muy grande, pero que es necesario potenciarlo, ¿no? Obviamente también, y una cuarta línea de acción, es el tema de comportamientos. A lo largo de toda la cadena, con todos los actores, necesitamos modificar comportamientos y generar esos consumos y esas producciones más circulares o más responsables, ¿no? Y como ejes transversales, en línea también con lo que comentaba Marco, que es una de las prioridades de Recíclame, es importante generar conocimiento, ¿no? Detrás de todo esto hay mucha información que todavía necesitamos recolectar, hay mucha ciencia que tenemos que aplicar, especialmente para los temas de cambio de comportamiento, de innovación, así que todo lo que es llenar este vacío de conocimiento que todavía tenemos, de entender, por ejemplo, mejor los mercados de reciclaje de nuestra región, por qué son tan débiles. Bueno, ahí hay muchas fallas de mercado que explican por qué, ¿no? Eso lo tenemos que entender mejor y bueno, este es un eje transversal. Y el último es el de generar capacidades, ¿no? Hay que generar capacidades a nivel municipal, a nivel nacional y también dentro del sector privado, ¿no? Así que son esos 6 ejes con un enfoque integral a través de las distintas ventanillas que tiene el BID, la del sector público, la del sector privado, la de innovación, la de conocimiento, que estamos escalando esta agenda de economía circular, ¿no? Muchas gracias, Germán. La misma pregunta para Gunter, ¿cómo el Ministerio del Ambiente puede aportar a promover el principio de responsabilidad compartida? Gunter. Gracias, Marcos. Efectivamente, creo que ahí ya hay una serie de acciones desde el Ministerio que estamos impulsando. Yo creo que lo más importante, y creo que lo han señalado también aquí ahora, es el tema de este rol del sector público, ¿no? El rol del sector público por apoyar y facilitar también el fortalecimiento de cadenas de reciclaje y la transición. Y eso solamente va a ser posible abriendo espacios de diálogo y de colaboración, ¿no? Diálogo en el que podamos trazar juntos objetivos comunes y, por ejemplo, obviamente basados en información clara, información sistematizada que nos permita realmente tomar decisiones oportunas y adecuadas, ¿no? Creo que ya hemos reflejado algunos ejemplos de este diálogo. Hay un trabajo colaborativo con varios gremios empresariales, con empresas, con ONGs que venimos desarrollando para algunos aspectos, ¿no? Ejemplos claros son la ley que regula el plástico de un solo uso, la 3884, que hubo un trabajo incluso con, obviamente, con el Congreso de la República en su momento
hubieron 25 proyectos de ley aproximadamente, pero tuvimos que trabajar en ese diálogo, en un consenso, en mirar también los procesos productivos y esa necesidad que había de los plazos establecidos en temas como estos. Ahora acabamos de prepublicar también el reglamento de responsabilidad extendida con el tema de neumáticos fuera de uso, en un trabajo coordinado con la Sociedad Nacional de Industria y con el Comité de Cauchos. Pero creo que no solamente, obviamente, en el marco normativo, que debe ser un marco normativo acorde y sobre todo, como lo hemos discutido, creo que en muchos de los casos, también en base a pilotos, en base a experimentar en campo, a ir buscando las soluciones conjuntas y no solamente un marco normativo que al final no pueda ser implementado, ¿no? Pero también, y por eso estamos trabajando y hemos abierto espacios, obviamente, el contexto y la pandemia también han afectado, pero hemos tenido espacios para fortalecer la cadena de valor del plástico y de la segregación y reciclaje con muchas empresas privadas, con el Ministerio de la Producción, sobre esta lógica que comentaba Germán, tener realmente un fortalecimiento de recicladores, centros de acopio y el vínculo en toda la cadena. Entonces yo creo que ese ejercicio es clave. En ese ejercicio hoy el Ministerio es uno de sus características, la reactivación de todo el servicio de reciclaje en Lima y a nivel nacional en el marco de la pandemia, cumpliendo las medidas de seguridad, etcétera, ha sido posible con un trabajo colaborativo, con fondos internacionales de Latitud R, con el apoyo de las ONGs y obviamente con la empresa privada. Entonces yo creo que ese es uno de los principales pilares para nosotros, el diálogo y la colaboración, que realmente reflejaría esta mirada de una responsabilidad compartida. Gracias, Gunter. No sé si alguien quiere hacer un comentario más, pero yo me quedo con 3 o 4 ideas fuerza, ¿no? Una que obviamente ustedes la han señalado con bastante claridad y precisión. Una es que cada actor tiene un rol, y eso no solo se limita al sector privado, sino también al público y a la sociedad civil en general. Siento que la responsabilidad compartida juega en el campo normativo y de comando y control, está en la ley de residuos sólidos como un principio de política, responsabilidad compartida, pero también juega en el ámbito de la responsabilidad intrínsecamente, hablando como empresa responsable, como ciudadano responsable, como sector público responsable. Entonces es un concepto que está en la norma, pero también se puede implementar a través de prácticas voluntarias, como son los acuerdos voluntarios de producción más limpia, o prácticas mucho más voluntarias como programas de responsabilidad compartido, valor compartido, o de responsabilidad social corporativa. Como mucho de lo que hace Recíclame, ¿no? Impulsa iniciativas que entiendo no son pues siempre exigidas por la ley, ¿no? Y otro asunto que me llama la atención y que creo que ha sido comentado de alguna manera por ustedes, es el tema de la información, ¿no? De la gestión de conocimiento. Tanto el sector público como privado necesita información fidedigna, técnica, científica, para tomar decisiones acertadas. Y lo otro, no menos importante, pero creo que también está a la base de la responsabilidad compartida, es que cada actor internalice sus costos en el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, evitar que cada actor externalice elementos de contaminación, externalice costos agrediendo o traspasándolo a otro sector de la sociedad, ¿no? Finalmente, quiero destacar el rol del consumidor, ¿no? Cada día nosotros, ¿no? Somos consumidores, aunque no, últimamente este término no me está gustando mucho. Debemos dejar de llamarnos consumidores. Estamos hablando de consumo responsable, consumo sostenible, entonces tal vez hay que inventar otro nombre, ciudadano, no sé, ¿no? Pero el mismo hecho de etiquetarnos como consumidores creo que hay que reflexionar sobre este aspecto también, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros como ciudadanos y con las decisiones de compra del día a día también tenemos una potente o gran capacidad de incidir en la industria. Muchas gracias a Marco Mejía, presidente de Recíclame, a Germán Sturzenegger, especialista del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, a Gunter Merzal, director general de Educación, Ciudadanía e Información del Ministerio del Ambiente, y por supuesto a Recíclame por este
importante y exitoso, permítamelo decir, Simposio Internacional Los Actores del Reciclaje en la Transición a la Economía Circular. Muchas gracias y por mi parte eso es todo.